Ok chicos, pues muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver el segundo ciclo que se llama while, que significa mientras. Recuerden que en un ciclo el chiste es repetir. La diferencia entre for y while es que for tiene ya un número determinado de ocasiones que se repite y while no, porque while es mientras. Entonces un ciclo while solo se repite cuando la condición es evaluada como verdadera. O sea, debe de haber una condición y tiene que ser verdadera para que entre el ciclo. A diferencia del ciclo for, ¿no? Nosotros tenemos que tener una condición. Recuerden que una condición se compone de una variable, un comparador y un valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, número igual a 7. Esa es una condición. Uh-huh. Entonces fíjense bien, está bastante sencillo. Cuando nosotros tenemos un ciclo while debemos de tener algo que es importante. Uh-huh. La capacidad de poder cambiar la condición. ¿Por qué? Si ustedes no tienen la capacidad de cambiar la condición, lo que va a pasar es que van a crear un ciclo infinito. Entonces, pongan mucha atención, dice aquí. Al usar un ciclo while es indispensable que dentro del ciclo se incluya una forma que permita terminar el ciclo. En caso de no cumplir con este criterio, se ejecutará de forma infinita. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, siempre que usen el ciclo while, mientras, debemos de tener una forma en la que el ciclo se detenga. Si no, pues va a ser un ciclo infinito y pues no tiene mucho sentido. ¿Sale pues? Entonces, fíjense bien en dos cosas, por favor, para que no tengamos problema. La primera, muy importante, hay una condición. Debe de haber una condición. Mientras la condición es verdadera, entra al ciclo. La segunda, dentro del ciclo debe de haber la posibilidad de salir del ciclo, porque de lo contrario se vuelve un ciclo infinito. Entonces hay que tomarlo en consideración. ¿Vale pues? Bueno, pongan mucha atención. Nosotros vamos a tener la práctica número 21. Esta práctica tiene como característica que aquí vamos a agregar materias y calificaciones. Bueno, estos son list, no son cuadros de texto. Yo de hecho ya llevo casi toda la interfaz, excepto esa parte la dejé para que ustedes obviamente pues pudieran analizarla, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Vamos a explicarlo, ya por aquí abajo está todo el código y está todo lo demás, pero vamos a explicarla, ¿vale? Ustedes ya después copian el código, no me interesa tanto. Fíjense bien, cuando ustedes, le van a dar clic al botón que diga nuevo. No, perdón, promedio. Cuando den clic al botón de promedio, va a aparecer esto. Y nos va a preguntar con un cuadro de diálogo. En este caso, recuerden que tenemos tres tipos de cuadros de diálogo. Aquí vamos a manejar dos. Tenemos el show input, que es el de la entrada, ¿no? Entonces tenemos show input, ¿sí? Y entonces nosotros le vamos a escribir. Bueno, eso va a funcionar solo si yo le respondo que sí. Entonces la condición es, ¿deseas agregar una calificación? Y entonces este show confirm, es la parte que determina, por ejemplo, en el while. Vean, aquí está. While. Si tú respondes que sí, si tú respondes sí, sí, entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces te van a aparecer dos show input. O sea, si yo digo que sí, me va a aparecer esta que dice captura la materia y captura la calificación. Y se van a ir agregando aquí. Cuando yo haya capturado la materia y la calificación me va a preguntar, ¿deseas agregar otro? Y ustedes le van a decir sí, por ejemplo. Y si le dicen que sí, van a volver a aparecer los dos cuadros, el de la entrada, en este caso de la materia, y el de la entrada de la calificación, y van a poner otra materia y otra calificación. Entonces, aquí el chiste está, mientras la respuesta sea sí, mientras la respuesta sea sí, va a estar preguntándome la materia y la calificación. Entonces,
Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a trabajar, el detalle es saber cómo funciona lo que estamos haciendo. Y el ciclo mientras es mientras la condición sea evaluada como verdadera. Cuando la condición es evaluada como falsa, termina el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo que no, cuando yo le diga que no, lo que va a hacer es decirme el promedio de todas las que yo puse aquí. Si solo pongo una, pues entonces va a ser eso. Si pongo dos, pues la suma y las divide. Si pongo tres, la suma y las divide y así sucesivamente. Entonces, yo aquí voy a requerir de dos cosas que también deberían de conocer. Un contador para saber cuántas tiene y un acumulador para sumar todas estas y después dividirlas. El promedio es la suma de todas las calificaciones divididas entre el número de calificaciones. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos que promedio es igual al acumulador, o sea, saber cuánto da el total de las calificaciones dividido entre el contador. Y esos dos están dentro del ciclo. Aquí comienza el ciclo y me pregunta, captura la materia. Y pues ya, capturamos la materia y la mostramos. Esto lo habíamos hecho ya en una práctica pasada. Entonces, estos son para capturar la materia y guardarla dentro de la lista que le toca. Mientras que acá tenemos que esta parte es para la calificación. Entonces, esto es para guardar la calificación. Aquí tenemos contadores igual a contador más 1. Quiere decir que cada que pase va a ir sabiendo cuántas calificaciones van registrando. Mientras que el acumulador es igual al acumulador más la calificación, ¿no? Que nosotros tenemos. Y luego nos pregunta, ¿existe otra? Y yo le voy a decir que sí, y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno. Entonces, en realidad es muy fácil. Vamos a analizar rápidamente el código porque está súper fácil. Primero, para que ustedes comiencen a hacer esta práctica deben de importar dos librerías. Dos que ya hemos estado trabajando, la librería de GOptionPaint y la librería de Default List Model. Deben de llamar a esas dos librerías. GOptionPaint y Default List Model. ¿Vale? Recuerden que Default List Model requiere que ustedes declaren variables, en este caso en la sección pública. Fíjense bien aquí, en la sección de Public Class ustedes van a tener dos variables, una que se llama materia y otra que se llama calificación. Estas son variables para guardar dentro de las listas, ¿vale? Y luego tenemos una variable que es la que vamos a utilizar para guardar el total, que en este caso sería el promedio. Esas variables están dentro de la sección de clases públicas. ¿Sale? Bueno. Y después ya viene lo que van a programarle al botón de promedio. En el botón de promedio las variables locales. La que va a guardar la materia, la que va a guardar el valor, el contador y el acumulador. Estas variables se declaran dentro del botón de promedio. Y luego tenemos aquí un GOptionPaint que nos va a preguntar, ¿deseas agregar una calificación? Y si le digo que sí, aquí si le digo que sí, entonces ya comienza el ciclo. Bueno, fíjense bien. Nosotros tenemos entonces, nada más estoy en este punto de mostrarles esta parte. Yo espero que no sea tan complicado. Y entonces recuerden que tenemos el control list. Entonces nosotros vamos a poner nuestro list. Ok, ahí está. Recuerden que cuando pongan un control entonces le tenemos que poner un nombre. ¿Cómo se va a llamar este? Este se llama LST materia. Entonces, este se llama LST materia. LST materia. Y recuerden que cada que pongan un list deben de buscar la propiedad mother. Y en la propiedad mother, de preferencia, pues le borramos lo que dice. Entonces yo tengo una lista para las materias. Y luego voy a hacer otra lista.
y le vamos a poner como nombre LST calificación. Aquí está, miren, LST calif. Entonces, ustedes le van a poner LST calif. Seleccionamos y vamos a la propiedad model y le borramos. Parece que se hizo un poco extenso esta cosa, pero bueno, hay que corregirlo nada más. Que parece que se nos quiere recorrer, dice. Ok, y después vamos a poner nuestros dos labels. Promedio. Estoy tratando de mostrarles, digamos, lo que sería complicado en teoría, que yo no le veo nada de complicado, pero bueno, en teoría. Promedio. ¿Y cómo se va a llamar ese? Bueno, nos vamos a cambiar a la hoja del código y buscamos que se llama LBL promedio. Entonces, incluso podríamos descifrar el código sin mayor problema, pero bueno, se los estoy dejando más fácil. Entonces, la que tiene los ceros se va a llamar LBL promedio. Sale. Entonces, ya está. Ustedes la van a realizar solos. No creo que sea tan complicado. Les dice qué ponerle en cada parte. Vean, por ejemplo, aquí tenemos entonces importar las librerías. Estas dos. Declarar las variables públicas. Tenemos la de materia, la de calificación y la de promedio. Y luego tenemos el código del botón de promedio. Ya en el ciclo entonces, while, el while tiene su llave y recuerden que cada que abran una llave se tiene que cerrar. Cuando se haya terminado el ciclo, pues ya muestra el promedio. Y tenemos por último el botón de nuevo. Y entonces, así sería. Esta es la última práctica, la siguiente es ya la parte del proyecto donde vamos a ver bases de datos, pero bueno, yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto, ¿no? Estos valores son una opción para probar, pero recuerden que si hacen su propia prueba sería más fácil. ¿Sí? Podría mostrarles el código ya hecho, pero pues obviamente ahí está, entonces creo que ya no debería de haber problemas si ya entendieron qué va a hacer. Si ya entendieron qué va a hacer, no va a haber problema. Si no entendieron qué va a hacer, pues entonces sí. Seguramente sufrirán un poco, ¿no? Pero bueno, ya en la siguiente clase estaremos trabajando con lo que sería entonces bases de datos y ahí pues ya podremos poner a prueba muchos de los conocimientos que tenemos por aquí. Entonces les recomiendo que pues bueno, le echen ganas y se pongan al corriente porque ya la próxima semana terminamos la materia y entonces pues bueno, necesitamos que se apoyen con sus prácticas, algunos están un poco atrasados, échenle ganas. Sale, jóvenes, nos vemos el lunes.